Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Alfaro García y aquí estamos en una de las maestrías más, y ahora nos toca cursar maestría en Derecho Procesal Penal. Y hoy hablaremos sobre el tema de presunción de inocencia como derecho humano en el sistema penal acusatorio, dentro de la materia que estamos cursando, Fundamentación de Derechos Humanos. Esa es la materia que estamos llevando a cabo el día de hoy dentro de este curso, de esta maestría de Derecho Procesal Penal. Y hoy, como dijimos, hablaremos sobre el tema principio de presunción de inocencia como derecho humano en el sistema penal acusatorio. ¿Y qué hablaremos sobre este tema? Bueno, hablaremos sobre qué es la presunción de inocencia, cómo se debe respetar este principio como un derecho humano, como regla de trato procesal o como regla de estándar probatoria. ¿Qué dice nuestra Carta Magna al respecto a este principio? ¿Qué dicen los tratados internacionales sobre los derechos humanos y tratados civiles y políticos en la que México ha sido parte en estos tratados o en estas convenciones? ¿Cómo se fundamenta, cómo debe de actuar la autoridad en cuanto se halle a un inculpado, a un imputado que se le acusa de un delito? También hablaremos sobre los precedentes en el que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país ha resuelto sobre este tema, sobre un amparo directo en revisión, sobre un tema interesante en las cuales veremos si un tribunal colegiado viola este principio de presunción de inocencia al hacer una indebida interpretación constitucional a un precepto constitucional, o si alguna parte normativa del Código Penal Federal, en este caso el artículo 400 que vamos a analizar, realmente viola el principio de presunción de inocencia, esa parte normativa. Muy bien, vamos a entrarnos al tema de esta mañana, y hablaremos sobre, entonces, como decíamos, sobre el principio de presunción de inocencia. ¿Qué es el principio de presunción de inocencia? Bueno, es un derecho humano que constituye el supuesto eficaz para la solución de la problemática procesal penal en la que varios países están involucrados, y principalmente México, que no es la excepción, en la que México ha sido uno, según la estadística, de los grandes afectaciones que México se ha visto envuelto, porque es el que a veces es el que más viola este derecho humano en un proceso penal. Y entonces, este principio de presunción de inocencia, con las reformas constitucionales, se ha querido hacer valer como un derecho humano, y por eso se crea el nuevo sistema penal acusatorio desde las reformas que sufre nuestra Constitución en el 2008. Y por eso, tratando de justificar estas reformas constitucionales para transitar del sistema inquisitivo, del sistema mixto, a un sistema acusatorio y oral, en el que se respeten las formalidades del procedimiento, en el que se respeten los derechos humanos de las partes, tanto del imputado como de la víctima. Pero en este caso nos centraremos en la presunción de inocencia del imputado. Y por eso es que estas reformas surgen para hacerlo más garantista este sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Por los precedentes, por los antecedentes inquisitorios o inquisitivos, en el que ya eras culpable tan solo por un señalamiento que hacía la fiscalía, ya emitían sentencia, había prejuicios, y entonces todos eran culpables hasta que se demostraba lo contrario. Y ahora, con la inmersión y la reforma de este nuevo sistema penal acusatorio, esto cambia, este panorama cambia, y ahora todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y por eso estamos transitando en este nuevo sistema
penal acusatorio. Y como un marco conceptual, de manera general, podemos decir que los derechos que están implementados en este nuevo sistema penal acusatorio es tratar al imputado como regla de trato procesal en todas las etapas en que se ve envuelta. También como una regla de valoración de la prueba de manera libre y lógica y ya sin prejuicios por parte de un juzgador en una audiencia pública, oral y contradictoria. También como una regla, un respeto a este derecho humano podría ser que el fiscal, la parte acusadora, tiene la carga de la prueba. Otro principio, otro punto a favor de la presunción de inocencia es la igualdad de las partes, la igualdad procesal, y que las pruebas sean lícitas, que sean obtenidas por parte de la Fiscalía como parte acusadora de manera lícita y con respeto irrestricto a los derechos humanos, y sobre todo que las sentencias condenatorias sea bajo una convicción clara del juzgador y más allá de toda duda razonable. Por mencionar algunos aspectos de cómo debe de regir este principio de presunción en el sistema penal acusatorio, en el que se hagan valer todos los principios que establece nuestra Constitución y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien, ¿cómo funciona este sistema penal? ¿O dónde descansa el sistema penal? Bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos del 5 al 9, hablamos de 5 principios fundamentales sobre el cual descansa el sistema penal acusatorio. Y estos son la publicidad, la contradicción, la continuidad, la concentración y la inmediación. Bajo estos principios descansa el sistema penal acusatorio y debe hacerse valer en las audiencias tanto por los abogados defensores, y los jueces deben de cuidar de que se respeten estos principios, porque es la base medular sobre el cual descansa el nuevo sistema penal acusatorio. Si no se respetan, entonces estaríamos retrocediendo al sistema inquisitivo como se hacía antes, en el que se hacía puerta cerrada y se violaban flagrantemente los derechos humanos del imputado. Y en este caso ya no. Por eso es importante hacer respetar estos principios que están dentro, inmersos del artículo 5 al 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien, ya tenemos ahora el panorama amplio de qué significa el principio de presunción de inocencia como derecho humano en el sistema penal acusatorio y cuáles son las implicaciones o cómo debe hacerse respetar y sobre qué principios descansa este nuevo sistema penal acusatorio que, como dijimos, están regulados en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales del artículo 5 al 9. Repetimos: publicidad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación. Muy bien, ahora vamos a irnos a 2 interrogantes sobre un caso que estudiamos sobre recursos de procedencia ilícita. Un tribunal colegiado de circuito ha resuelto sobre un delito de recursos de procedencia ilícita que el recurrente, el particular, le pide el amparo y protección a este tribunal colegiado. El tribunal colegiado, analizando los agravios, pues resuelve en contra de esta persona, que ahora pide un amparo directo en revisión y lo lleva al más alto tribunal de nuestro país y recae en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces surgen las interrogantes que va a resolver la sala, o que resolvió más bien la sala, bajo este análisis, bajo este estudio, para ver, primero, si el tribunal colegiado hizo un ejercicio inexacto de interpretación constitucional, como lo refiere la parte recurrente en sus agravios. Y 2, si el artículo 400 bis, párrafo 6 del Código Penal Federal, viola realmente en la parte normativa que dice y no acredite
su legítima procedencia. Viola realmente esta frase o esta parte normativa el principio de presunción de inocencia. Muy bien, de acuerdo al análisis hecho en este precedente de la primera sala de la Suprema Corte, la primera pregunta se contesta de manera negativa. Y efectivamente de manera negativa porque el tribunal colegiado en ningún momento hizo una interpretación constitucional. Solamente en su sentencia hizo referencias a criterios sostenidos por el más alto tribunal, pero en ningún momento interpreta la Constitución o algún precepto de la Constitución. No reforma, no adecúa, no agrega, no hace algo nuevo a un precepto constitucional. Solamente utiliza dichos criterios que ha resuelto la Corte para fundamentar y sustentar y motivar su sentencia. Pero si vemos la sentencia del tribunal colegiado, en ningún momento hizo una interpretación a un precepto constitucional. Solamente, como dijimos, tomó como referencia, invocó dichos criterios que ya existen en el más alto tribunal, porque estos han emitido al respecto, pero no hizo una interpretación, por lo que para que hubiera una interpretación constitucional, el tribunal colegiado tuvo que haber adecuado, reformado, hecho algo nuevo y utilizar sus propios criterios para decir que cierto precepto constitucional es ilegal, pero no lo hizo, solamente invocó y mencionó para sustentar su sentencia. Entonces, porque esos preceptos a que alude el recurrente no están relacionados al acto reclamado y tampoco hizo una interpretación el tribunal colegiado, lo cual era necesario que dicho precepto constitucional tuviera relación con el acto reclamado. Y en este caso, pues no lo hubo. Es por eso que la primera sala contesta de manera negativa y efectivamente, según el estudio y el análisis hecho, efectivamente no hay una interpretación de algún precepto constitucional. Entonces concluimos que es negativo. No hay un ejercicio inexacto por parte del tribunal colegiado. Pregunta número 2 o interrogante número 2. El artículo 400 bis. Párrafo sexto del Código Penal Federal, en la parte normativa que dice, y no acredite su legítima procedencia, ¿viola realmente el principio de presunción de inocencia? Pues la respuesta es negativa. Tampoco, porque como bien ya lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no viola ningún principio. Pareciera que en su texto, pareciera que le pone la carga de la prueba de su conducta ilícita al inculpado. Pareciera que el imputado está obligado a acreditar su inocencia con esa parte normativa. Pero no, porque como regla de trato procesal, el principio de presunción de inocencia es que va a ser tratado como inocente hasta que se tenga un juicio y como consecuencia una sentencia de condena. Mientras tanto, las autoridades, los jueces, los fiscales deberán tratar al imputado bajo este estándar como inocente hasta que no se declare una culpabilidad. Y como regla de estándar probatorio, la Constitución, el artículo 21 constitucional y diversos del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad y los elementos del delito es al fiscal del Ministerio Público. No se releva al Ministerio Público de su obligación. Entonces, ¿por qué? Porque el imputado también está no obligado a demostrar su inocencia, pero sí tiene derecho, no como una obligación, pero sí como un derecho de aportar pruebas para su defensa. Y en este caso es lo que está diciendo el texto que está invocando, el texto de este artículo 400 bis, de que tiene derecho a acreditar, si quiere acreditar, y refutar la acusación que le hace la Fiscalía.
Por lo tanto, el fiscal tiene la obligación de buscar los datos de prueba, las pruebas, los elementos, para acreditar los elementos del delito y la responsabilidad penal del imputado. Pero también el imputado, en este sistema penal acusatorio que es contradictorio, que bajo ese principio de contradicción también tiene derecho a una defensa y tiene derecho de refutar esa acusación. Tiene derecho, en este caso, de demostrar su legal procedencia de esos recursos de los cuales se les está acusando. Por lo tanto, al hacer esta diferencia, la primera sala resuelve de que no hay una violación al principio de presunción de inocencia porque se le está dando el derecho de defensa que en el nuevo sistema penal tiene todo imputado como en cualquier otro delito. El fiscal acusa, la defensa tiene derecho a confrontarlo y a demostrarlo. Y ya será el juez quien va a valorar conforme a las pruebas que le presente el fiscal del Ministerio Público. No quiere decir que por hacer la acusación del fiscal, y si la defensa no demostró nada, no quiere decir que el juez vaya a acceder a lo que el fiscal diga, porque el juez tiene que tener una valoración libre conforme a los datos que se le sean presentados. Y él va a resolver, pero la Constitución y el precepto que estamos analizando dice que tiene el imputado el derecho de acreditar su legal procedencia, su legítima procedencia de estos recursos. Por lo tanto, concluimos que no hay una violación al principio de presunción de inocencia con esta parte normativa. Por eso la primera sala declaró infundado dicho amparo directo en revisión. Muy bien, amigos, bueno, esto fue un pequeño resumen de esta materia de la presunción de inocencia, lo cual, no sin antes decirle que esto fue tomado sobre el libro del autor Miguel Ángel Aguilar López, edición 2015, del tema presunción de inocencia en el sistema penal acusatorio, de la página 69 a la 90. Y también las interrogantes que contestamos del precedente 24954, sacado del amparo directo en revisión resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima.